nosotros es un honor no solamente contar con la presencia de don Manuel, sino que también hoy está Manuel Isidro Molina. Tenemos dos Manueles. Tenemos a don Manuel Felipe Sierra y a Manuel Isidro Molina, que casualmente vino la tarde de hoy, que tocaba la clase de don Manuel Felipe. Y yo teniendo aquí a un expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, me siento un poco intimidado. Entonces, la dinámica de hoy, donde vamos a hablar del periodismo, del discurso que se hace desde el reportero, el periodista, la noticia, la vamos a hacer, bueno, con dos grandes reporteros y yo los voy a picar un poquito para que ellos puedan ir desarrollando este tema tan importante dentro de la construcción del discurso de los comunicadores y en especial a los reporteros, a los fotógrafos. Quien es fotógrafo tiene que estar extremadamente consustanciado con el suceso que está retratando en ese momento. Entonces, bueno, sin muchas presentaciones o perder más tiempo, para nuestra academia es un honor contar con este par de cuartos bates. Yo creo que tenemos cuarto bate y bateador designado. Y bueno, les pregunto un poquito más allá de todo lo que es el tema académico, y con esta me retiro. ¿Qué es la noticia como sustrato? ¿Qué los enamoró a ustedes del hecho noticioso y de poder transmitir eso a otras personas a través de todos los medios que lo han hecho, por supuesto? Periódico escrito, radio, televisión, y ahora esta red fantástica de internet y por este medio por el que nos conectamos todos y todos sus canales. Bueno, es un aquí, placer, además. Aquí ustedes, eso de entrevistar periodistas entrevistando periodistas, que ustedes, vamos a ver qué sucede. No, pero es un placer estar con Manuel Isidro, gran amigo, y además, aparte de lo que decías tú, compañero de trabajo, ¿no? De alguna manera, no tantos años atrás, pero sí más o menos importantes, ¿no? No, fue poco compañero de trabajo en punto, ¿te acuerdas? Cuando sí, imagínate tú, años 70. 1973. Claro, pero cuando el periodismo todavía era un ejercicio tan exigente, ¿no? Y tan difícil. Pero lo importante, yo creo, a propósito del tema, es que establecer que efectivamente el periodismo desde hace mucho tiempo fue fundamentalmente un instrumento para la opinión, ¿no? Para el artículo, ¿no? Así nació el periódico. Y era el artículo, la opinión personal, con un toque muy literario en sus comienzos que tenía que ver, ¿no? El escritor, el articulista era. Pero después, ya a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, se genera lo que se llama el periodismo noticioso, la noticia. Ya otro lo llaman el periodismo industrial, ¿no? Claro. Que tenía detrás una empresa y fue desarrollándose. Pero el periodismo sigue siendo periodismo. Siempre, pero es bueno establecer esas diferencias, ¿no? Porque justamente en el siglo XX ya se desarrolla en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos, se desarrolla el periódico, que su base de sustentación es la noticia, ¿no? Ya no solo el artículo, sino la noticia. Y entonces ahí entra a jugar lo que es la noticia, ¿no? Que es un reflejo de un hecho concreto. Pero fíjate, el periodismo siempre ha estado asociado al acontecer político, siempre. Cuando nosotros revisamos 1818, el nacimiento del Correo Orinoco, era el Correo Orinoco, que es el primer periódico patriota, así está definido pues, por los historiadores del periodismo venezolano, nació atado a la idea independentista. Claro. Sí, el Correo del Orinoco no fue un periódico informativo como se tiene hoy en el periodismo industrial que yo llamo, sino que fue un periódico militante. ¿Militante de qué? De la causa independentista frente al imperio español
en términos de guerra. O sea, se estaba batallando por la liberación de Venezuela y América Latina. Y Bolívar dijo que era la artillería del pensamiento. La artillería del pensamiento. Y fíjense que estaba tan atado a la política del naciente Estado venezolano o el Estado colombiano, porque en Guayana nació también la República de Colombia, lo que se llamó por los historiadores la Gran Colombia, que el Correo del Orinoco contenía informaciones económicas de la naciente república. ¿Para qué? Para transmitirle al mundo la idea de que Venezuela era un país independiente y que emergía con política internacional y con intercambio comercial, etcétera, ¿no? Y entonces daban los datos de cuántos barcos llegaban a los puertos de Venezuela, etcétera. O sea, esos datos que, por cierto, honor para nuestro común amigo Eleazar de Arrangel, en la Escuela de Comunicación Social de la universidad, me dio, yo asistí a un seminario sobre el Correo del Orinoco, porque la gente cree que el periodismo llega de la nada, o que el periodismo comienza cuando abrimos los ojos. Yo quiero contarles algo que cuando yo estaba dando Comunicación y Desarrollo y Sociopolítica en la Universidad Católica Santa Rosa, yo le hacía una pregunta a mis alumnos en el primer día de clase, cuando uno expone el programa, el contenido, la metodología, etcétera, que por qué estaban estudiando periodismo o comunicación social. Entonces me decían la fascinación de la televisión, el micrófono, es que a mí siempre me ha gustado hablar, o sea, cosas muy cotidianas. Pero yo le decía a mis alumnos, faltó alguna opinión. Yo respeto todas esas referencias, pero faltó una opinión o una motivación, servir mejor a la sociedad. Entonces hay una esencia ética del periodismo, claro, ¿no?, que rebasa las eras históricas y las eras tecnológicas. Del periodismo y del periodista. Porque siempre hemos dicho, incluso en otras conversaciones acá, que más allá del cambio de medios, ¿no?, de las transformaciones que ha habido, del periódico, de la radio, ahora esta revolución que no sabemos, que se saluda como todo avance tecnológico, pero que no sabemos a dónde nos conduce, ¿no?, de las redes y de la inteligencia artificial. Pero independientemente del medio, el periodismo está sujeto a una condición ética, que es su compromiso con la verdad. Y con la sociedad. Y con la sociedad, claro, pero sobre todo a partir de decir la verdad. Yo creo que esa definitivamente es la definición, ¿verdad?, del ejercicio periodístico. Y hay otra condición, no solamente la veracidad, sino la oportunidad. Es decir, la diferencia entre el periodismo, la historia y la literatura, por ejemplo, es su enclave dinámico en el acontecer contemporáneo. Es decir, la noticia se genera al margen de los periodistas, pero el periodista tiene que pescarla en el momento, ¿no? Igual pasa con los fotógrafos, que yo creo o los reporteros gráficos, los camarógrafos, que es una rama fundamental de la comunicación informativa o del periodismo, porque el reportero gráfico, el camarógrafo, está en el momento del acontecimiento. Y por eso es tan fatigable la actividad de los periodistas gráficos, de los reporteros gráficos y de los camarógrafos, porque si no estás en el momento, el periodista que escribe puede echar en cuento, claro, pero el reportero gráfico y el camarógrafo, si no lo captó, no existe. Y es la convalidación de la noticia. Con testimonio. Con otro dato importante, que sobrevive, porque las noticias de alguna manera pues ya pasan, pero la fotografía queda. Y queda como testimonio de esa noticia. Y que hay unos espacios históricos que son mundiales. Por ejemplo, el racismo brutal del rey de Bélgica en África. Claro. ¿Quién fue el que lo denunció? Una fotógrafa.
porque se dio cuenta aquella mutilación de niños, el maltrato humano por el racismo del rey belga, y ella difundió esa fotografía. Leopoldo. Leopoldo. Bueno, y esta reportera gráfica acabó con Leopoldo, porque sacó la verdad, testimonió, como se están viendo hoy en día, lo que hacen los fotógrafos y los camarógrafos con el genocidio en Gaza. Claro. Es algo brutal. Una cosa es que te lo cuente, ¿no? Y otra cosa es que tú lo veas. Pero además, la fotografía, como todo, es una imagen. Pero cuando tú captas un hecho con filmación, está ahí el desarrollo de la brutalidad o el desarrollo de la felicidad. Que, para ilustrar a quien no esté tan avanzado, pues, y algo muy básico, ¿qué tiene que suceder para que algo sea noticia? Bueno, un hecho que va más allá del acontecer normal, ¿no? De la vida cotidiana. Cierto. Entonces un hecho, pues un accidente, una declaración, es decir, un hecho, si se quiere, inesperado, pero que además, que sea inesperado, que pueda tener también repercusión o interés en el lector, en el oyente o en el televidente. Entonces, que sea susceptible de interés público. Eso tiene mucho que ver con el periodista, pues, con su capacidad para entender esos hechos. Ahora, lo importante que hablábamos, bueno, Isidro, es que, bueno, ese era el periodismo inicial, digamos, de opinión, para decirlo, ¿no? Pero el periodismo de noticias, que se genera y se desarrolla fundamentalmente a comienzos del siglo XX, ¿no? Sí. En Inglaterra y en Estados Unidos fundamentalmente, ya pasa a tener la noticia, ya no el artículo, la opinión, ¿no?, que consagraba a los grandes escritores, a los grandes poetas, sino considera que la noticia es el eje del medio, ¿no? Y se desarrolla todo que se conoce, pues, como el periodismo noticioso. Y ahí entra a jugar un factor importante, que es, y por supuesto siempre hay que es el concepto de la noticia, ¿no? ¿Qué es la noticia? ¿Por qué la noticia debe reflejar la verdad? ¿Cómo se elabora la noticia? Y todo ese fenómeno es tan importante en el mundo entero y es asumido fundamentalmente después, de alguna manera en su forma, por la Universidad de Columbia de Nueva York, que introduce el famoso concepto de qué es la noticia. La pirámide de Kelsen. Y entonces, bueno... ¿Quién, cómo, cuándo, qué? Claro. ¿Por qué, para qué? Y eso se traslada como componente de la noticia, ¿no? Es decir, es como tú construyes la noticia, pero por ejemplo, siempre ha habido periódicos, pero por ejemplo, el periodismo moderno venezolano lo determinan dos experiencias fundamentales del siglo XX, que son Últimas Noticias en 1941 y El Nacional en 1946. Así es. Es decir, Últimas Noticias es el primer periódico que en Venezuela hace periodismo de calle. Se va a la calle, el reportero sale. El periodismo antes era como un periodismo de oficina, ¿no? Le echaban un cuento, anotaba y tal, ¿no? No, el periodismo de Últimas Noticias salió a la calle. Se fue a buscar la noticia. Se fue a encontrarse con los hacedores del hecho informativo susceptible de interés público, que es la noticia. Sin duda. Ese es el antecedente en Venezuela más importante y se especializa en dos áreas importantes en aquel momento. Primero, el suceso. En suceso. Es decir, el reportero de Últimas sale a la calle, ¿qué está pasando en la calle? ¿Qué ocurre? Mira, ocurrió un accidente, un asesinato. Ahora, ¿por qué ese asesinato? Vamos a investigarlo. Vamos a ver. Y luego está el otro hecho importante, que fue el deporte, ¿no? La cobertura del deporte, ya no solo, bueno, ganó el Magallanes, sino decir ahora no, el Magallanes ganó porque su pitcher. Claro, entonces, esas dos áreas que son masivas, de mucho interés para el lector colectivo, y que por son cierto, el eje de Últimas Noticias y del periodismo de noticias en Venezuela, claro. Y a esas dos se le suma la iniciativa cultural del Nacional. O sea, que es la tercera pata, pues, ¿no? 1946. Porque es la noticia de suceso, es la noticia deportiva, pero además se le da preeminencia a la noticia política
y a la noticia cultural, que fue una constante del diario El Nacional, ¿no? Y por cierto, eso atrajo o arrastró al diario El Universal para que no desapareciera. Entonces El Universal se puso las pilas y cambió el concepto de su ejercicio periodístico, de la redacción, etc. Y claro, bueno, luego viene todo el caudal que le pone la radio, que le pone la televisión. A partir de 1958, bueno, viene la explosión claro, ya es otro tipo de información. Del diarismo, pues, claro, sí, claro. Periódico, radioemisora, pero ¿qué conclusión puede sacar uno, bueno, a estas alturas de la narrativa de hoy? Que el periodismo está atado a la realidad y lo conducen reporteros gráficos y periodistas redactores o periodistas reporteros al tiempo indispensable de no perder la noticia y para satisfacer las indagaciones de la propia comunidad. Claro. Nosotros prometimos a nuestra comunidad que hoy vamos a hablar de la experiencia maravillosa y fantástica que representó el Diario de Caracas. Así que nuestro querido don Manuel es parte fundamental. Y este tema de la noticia se incorporan las otras tareas que hacen los reporteros: crónica, reseña, y cómo se hizo esta creación y compártenos esa experiencia. Bueno, sí, yo creo que hay un cambio importante, ¿no? En el caso del diario Caracas en Venezuela, pero eso tuvo mucho que ver que en los años 60 y en los años 70 comenzó a plantearse y a hablarse y a avanzar en lo que se llama el nuevo periodismo, fundamentalmente en la experiencia norteamericana. Claro, de Estados Unidos. Se recuerda 3 experiencias importantes. En Argentina, el diario La Opinión, que asumió muchos de esos factores. En España, El País. Y en Venezuela, el diario de Caracas. ¿Pero en qué consistía? Bueno, que la noticia debería contener la pirámide invertida, lo que tú decías en respuesta a esas preguntas, pero no necesariamente como comienzo de la noticia, sino que una noticia podía tener un comienzo, si se quiere, de reportaje, un comienzo literario, un comienzo, pero para hacer noticia, al final, debía incorporar de alguna manera las respuestas a las preguntas clásicas del periodismo informativo. Claro. Esa fue una de las razones por las cuales la noticia se flexibilizó. Se le puso un toque más de crónica, y luego está también el tema de ampliar el valor que se le dio a la fotografía, porque la fotografía ya no se concibió como un factor importantísimo de acompañamiento de la verdad o de la noticia del reportero, sino que se le dio su propia personalidad. Y allí se incorporaron varios fotógrafos importantes, encabezados por Luigi Scotto, quien tú conociste, que fue un excelente fotógrafo. Bueno. Y entonces también se incorporaron nuevas áreas, por ejemplo, el tema de ciudad, que es, bueno, qué está pasando en la ciudad, pero ya no como noticia, sino qué está pasando en la ciudad, qué pasa en tal barrio. Había tanto en revistas como en periódicos, en diarios, los famosos reportajes gráficos. Claro. Que eran reportajes que hacían fundamentalmente los reporteros gráficos en una serie de fotografías y que se alimentaban con un relato. Claro. Pero la esencia de la información estaba en la fotografía. Claro. Entonces esos cambios de alguna manera los procuró introducirlo y los introdujo de alguna manera el diario de Caracas, y eso explicó que se convirtiera como en el punto de partida de toda una generación de nuevos periodistas, ¿no? Sobre todo las mujeres periodistas, las reporteras. Fue un gran diario. Y eso tiene una importancia en el periodismo venezolano, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hay que destacar, porque ahí se combinaron los nuevos, sobre todo una presencia muy importante de la mujer periodista, que comenzó, sí. Bueno, el caso pues que todos conocemos, Elizabeth Paral, Lucy Gómez, Faida Namen, todo ese equipo de mujeres jóvenes, Carmen Teresa Valdés, todos los, y además María Eugenia Díaz, que fue procesada por un tribunal militar. Claro, y eso combinado con viejos periodistas, ¿no? Porque ahí pasaron muchos periodistas que incluso parecían que muchos que ya estaban retirados de la actividad, como José Abinader, el famoso periodista, pero allí pasaron, bueno, José Suárez Núñez, bueno, periodistas con mucha experiencia, ¿no?
Y luego, sin duda alguna, pues fue un dato importante en el periodismo venezolano. También el diario de Caracas salió a retratar al pueblo. El diario de Caracas, por ejemplo, en mi generación, que era muy pequeño, uno recuerda siempre el diario en la playa. Y hubo ese retrato popular de la mujer venezolana en los suplementos. ¿En qué consistió eso? Bueno, hay un hecho importante, ¿no? Primero que el diario de Caracas, bueno, sabemos, nació en 1979, el equipo venezolano, pero fue de alguna manera articulado esos conceptos por periodistas argentinos que habían llegado a Venezuela, bueno, producto de lo que ocurría en Argentina, pues de la represión contra los periodistas. De las dictaduras militares del Cono Sur. Por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, el gran novelista, sí, claro, fue jefe de redacción. Miguel Ángel Díez, un gran editor, estuvo presente allí. El Terraño, Rodolfo Terraño, que fue un escritor y político importante de Argentina, aparecía como director. Allí se incorporaron también factores importantes del periodismo que venían a Venezuela, ¿no? Y eso le dio, desde el punto de vista de la calidad, pues, eso produjo un impacto importante en el lector. Pero yo quiero destacar ahora, porque acaba de ocurrir recientemente, la muerte de Daniel Divinsky. Daniel Divinsky es el editor de Ediciones La Flor. Ediciones La Flor en Argentina es la que editó a Aquino, ¿no? Es la que editó a Fontana Rosa. Entonces el gran editor, él vivía en Venezuela, porque había venido justamente después de ocurrir la dictadura argentina, y se incorporó al diario. Y él organizó el famoso suplemento dominical del diario, y le dio todas esas ediciones especiales. Él les daba ese toque de importante editor, ¿no? Entonces eso le daba un toque de calidad muy importante. Pero yo creo que también se combinó, en el caso del diario de Caracas, la presencia de jóvenes periodistas ya en la dirección, con periodistas ya consagrados, incluso un joven periodista que vino, que después todos lo conocemos como gran editor, como Raúl Lotito, comenzó allá siendo simplemente un joven, pues, que venía en esa camada de periodistas argentinos. Bueno, y te demuestra también que no solamente la experiencia del diario de Caracas, sino de muchos otros medios, que el éxito, como en todas las actividades, pero vale para el periodismo, está en la mixtura de generaciones. Es decir, hay gente que se antoja de la discusión entre la vigencia o no de las viejas generaciones, de las generaciones adultas, la emergencia de las generaciones más jóvenes, y resulta que la clave está en la interrelación que establece los de grandes experiencias y grandes conocimientos como de los que tienen gran potencial de desarrollo profesional. Entonces, hay una clave importante que quiero reiterar, que sirve para todas las actividades de la sociedad, pero sirve para el periodismo. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que ese es un factor importantísimo. Pero esa experiencia del diario de Caracas, si no exactamente, de alguna manera se reflejó y se tradujo también en otros medios en esa época, ¿no? Influenció. Que introdujeron cambios, ¿no? ¿Qué es un reportaje? Un reportaje es, simplificando, es un hecho, es un episodio, pero que se le añade, de alguna manera, la visión, la interpretación del periodista. Y entonces se combina con testimonio, digamos, propio de reportaje, del periodismo, de la calle, incluso con algún toque literario en muchas partes. Y es importante, pero además se le incorpora al reportaje ese concepto interpretativo, de alguna manera, porque ahí está presente, además del hecho, y cómo tú lo reflejas, la opinión, si no es dominante, pero la opinión o la visión del reportero, del periodista que lo hace. ¿Cómo se realiza una entrevista? Bueno, el especialista en eso es Manuel Alexis. También, la entrevista. Por cierto, ¿qué es una entrevista? ¿Qué es una entrevista? Mira. ¿Y cómo se realiza? La entrevista es un género, es el género que más me gusta a mí en el periodismo. Yo fui redactor político de la revista Bohemia durante varios años
Lesbia Delgado, que era la jefa de redacción, y nuestra querida directora, también desaparecida, ¿se llama? Sí, nuestra amiga, sí. Rosana Ordóñez. Bueno, eso fue una etapa muy rica porque ahí me correspondía hacer las entrevistas de la semana. Y la gente cree que la entrevista, sobre todo ahora en la era de los influencers, que la entrevista es preguntar lo que se te ocurre y entrompar al entrevistado, para decirlo en criollo, pues, y en lenguaje tal vez juvenil de esta época. No, mira, la entrevista es uno de los géneros, junto con lo que ya refería Manuel Felipe, el género, pues, en el reportaje, que su máximo nivel es el del periodismo interpretativo, está entre los géneros más difíciles. ¿Por qué? Porque la entrevista es un género culto, no culto de las grandes, de las bellas artes, sino culto del conocimiento. O sea, si tú vas a entrevistar a un personaje, tú has tenido que conocer la obra literaria de ese personaje, o la trayectoria histórica de un político. Yo siempre digo, bueno, aquí han banalizado la política, pero cuando tú vas a entrevistar a un presidente, cualquiera sea, tienes que saber de dónde viene ese presidente, cuál es su formación ideológica, cuál es su trayectoria política, incluso de vida, ¿no? Cuál es su formación ideológica, política, programática, etc. Entonces, es como tú le puedes sacar, lo que decimos nosotros, sacar el jugo al entrevistado, porque tú no puedes irle a preguntar banalidades, claro, a un buen entrevistado. Es más, de hecho, en el género de la entrevista se dice que la clave está, fíjate cómo es interactivo, la clave está en que coincidan un buen entrevistado y un buen entrevistador. Porque tú tienes un excelente entrevistado, digamos el Papa León XIV ahorita, por mencionar a alguien, y le mandas un entrevistador pirata, pues. Bueno, ahí se arruina la entrevista. O mandas al periodista A número 1 de la época a entrevistar a un personaje que no le dice nada a la sociedad. Entonces, cuando se da ese encuentro entre un gran entrevistador y un gran entrevistado, entonces el público recibe lo que merece. Claro, porque ahí, por ejemplo, Manuel Isidro, porque por ejemplo está el caso que tú decías del entrevistador y el entrevistado, pero también tú tienes que pensar en el lector, en el oyente o en el televidente. Siempre. Si lo que estás hablando tiene interés, ¿no?, para el receptor, no es que te sientas a hablar con una persona a lo que te da la gana, pues, sino que está condicionado al momento y a lo que tú sabes que van a ser o deberían ser las respuestas, ¿no? Pues fíjate una cosa, la entrevista no solamente es un género periodístico. Hay la entrevista médica, hay la entrevista sociológica, hay la entrevista del investigador histórico, pero estamos hablando de la entrevista periodística. Claro. Entonces, eso que agrega Manuel Felipe es importante, porque el periodismo siempre es actual. Por eso es que se habla de la veracidad, que es un componente que ha reafirmado Manuel Felipe, pero también de la oportunidad. Entonces, la oportunidad no solamente está en el personaje, sino en lo que la sociedad está requiriendo, claro, de ese personaje. Es decir, cuando suceden estos fenómenos en el Caribe, el último huracán Melissa con un altísimo grado de destrucción, y tú entrevistas a un experto meteorológico de algún instituto, etcétera, tú lo que quieres es que él le transmita al público lo que es útil en ese momento. Fíjate, aquí hay una pregunta que es muy fácil y me gustaría que los dos me la respondieran. ¿Cómo elabora don Manuel su cuestionario para preparar una entrevista? Tu protocolo, tu ritual para realizar
ese cuestionario, esas preguntas previas? Bueno, primero, tener claro por qué es la entrevista, pues. Se va a hablar de esto y por eso tiene sentido la entrevista. En consecuencia, tú preparas, digamos, lo que es el marco, pues, de la entrevista, ¿no? Vamos a hablar de tal tema, tú estás... Y luego tú preparas mucho al entrevistado, porque hay una cosa que no se aplica siempre, pero lo recomiendan siempre. Y lo recomiendan sobre todo en el caso de la televisión y de la radio con los entrevistados, que es que previo a la puesta en escena, a que entre las preguntas y respuestas, tú tengas un contacto, una conversación previa con el entrevistado. Primero porque el entrevistado entra en confianza, ¿no? Tú tienes una idea hacia dónde va a ir la conversación, ¿no? Y tú entonces cuando vas al aire, en las emisoras, cuando vas ya en cámara, lo que haces es prorrogar la conversación que has tenido. Y entonces eso te va a garantizar una conversación más o menos sin problema. Y ya tú sabes cuál debe ser la pregunta que te interesa en la entrevista. Esa conversación previa es como un pacto no escrito entre el entrevistado y el entrevistador. Porque la entrevista no deja de ser un combate. La entrevista es interesante. Es un combate. Por ejemplo, yo les puedo confesar hoy que mi técnica de entrevista era conversar, como dice Manuel Felipe, con el entrevistado, pero cuando prendía el grabador, comenzaba la entrevista. Claro. Y entonces él tenía la responsabilidad de decir lo que él dijera, pero ya estaba grabado. Claro. Y luego termina la entrevista y tú sigues conversando. Pero el lapso de entrevista es una especie de combate. No para sobreponerse al entrevistado, no para denigrar del entrevistado. Yo creo que uno tiene que exaltar al entrevistado siempre, o sea, relevarlo, pero no es que tú lleves unas preguntas escritas que te dio el jefe de información o que te dio el editor, sino que es el transcurrir de una interacción sobre una temática que ambos conocen. Claro, claro. Uno lo conoce como experto y el otro lo conoce como periodista, claro, en interés público. Claro. ¿No? Pero tú no puedes tampoco ir a entrevistar a un experto en economía sin tener noción de lo que es la economía, por Dios. ¿No? Porque es un irrespeto. Claro, es un irrespeto. Por eso es que hay periodistas especializados en el área económica, en el área cultural, en el área política, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, en esto quiero dejar algo clave, que nunca se nos debe olvidar que el periodista es fundamentalmente un trabajador cultural. Claro. Y un reportero gráfico o un camarógrafo en el ámbito periodístico no es igual a un fotógrafo de estudio. Porque claro, esos fotógrafos y esos camarógrafos, igual que los periodistas, tienen que tener afinidad y motivación sobre la materia que están tratando. Una oportunidad doble de que ambos son directores de medios. En el caso de Manuel Isidro, de Guáramo Digital, su blog, Manuel Isidro 21, ¿no? Que lleva más de 2 millones de visitas en el sitio web, y una revolución cultural que ha significado En el Tapete, una revista online con un universo impresionante de plumas que abordan el periodismo de opinión. Y dentro del periodismo de opinión, por supuesto, está el artículo, que es lo que piensa una persona de un tema en especial. Pero hay uno que es mágico, en el que ambos son especialistas, que es la crónica. Convérsenos un poquito de cómo construyen ustedes la crónica cuando les toca realizar. Bueno, mira, en el caso en el Tapete que dices, la idea es que el Tapete sea una revista, pues, el concepto de revista, ¿no? Que ya es distinto pues, al concepto del portal diario, no de la noticia, sino que tenga esos elementos propios de la revista, que por cierto, en el mundo entero, no podía escapar Venezuela, ya el concepto y la existencia de revistas ya es muy precaria. El papel. El papel, ya.
Incluso las propias digitales, tampoco son muy pocas, ¿no? El concepto de entrevista, de revista. Entonces la idea es reivindicar el concepto de revista a través de la vía digital. Y lo que representaba la revista antes, porque el periódico era diario, estaba sujeto a la información diaria, tenía posiciones tomadas necesariamente políticas o en todo caso culturales, mientras que la revista siempre fue más de artículos, ¿no? de crónicas, que no necesariamente estaban vinculadas con el hecho, sino que tenían que ver mucho también con temas más allá de las circunstancias diarias, pero que además le daban mucho peso a los columnistas. Entonces la gente, la tradición, buscaba mucho la revista para leer qué decía Manuel Isidro de tal tema. Mira, por cierto que los dibujos de Sancho eran muy buenos. Mira, tú sabes que, ¿me entiendes? Entonces la idea nuestra, en lo posible, es tener un medio que de alguna manera refleje lo que es la revista, o lo que fuera una revista, cuando ese era uno de los factores de comunicación tan importante como el periódico. Hoy voy a decir algo que no es lisonja, pues yo creo que En el Tapete es la mejor revista de Venezuela hoy en día, Manuel Felipe. De verdad que creo que es la mejor revista existente en Venezuela, claro, en formato PDF, en formato de internet, se la recomiendo, pero refleja el concepto exacto de revista. La revista es distinta a un periódico diario. ¿Por qué? Porque la revista interpreta los hechos, resume los hechos y en todo caso proyecta lo que los hechos están diciendo hoy. Entonces ahí está el periodismo interpretativo, está la opinión, está la típica opinión analítica, y está también la parte del enriquecimiento a través de la entrevista. Entonces, en el caso de Guáramo Digital, más que todo es un medio telemático en internet, informativo, muy diverso. Yo tengo además el diario digital venezolano que va por las redes, es un trabajo que resume o incluye unas 30 noticias diarias de primera hora. Muy variada además, muy interesante. Sí, muy plural, escogido del universo mundial pues de las informaciones. No está encasillado en una imposición ideológica ni en una censura, mucho menos. Te hablan todas las tendencias de un mismo hecho, ¿no? Entonces las redes nos permiten eso y nos lo permite Internet. Entonces, cuando por ejemplo, esa interacción, cuando Manuel Felipe y su equipo nos envían la revista, nosotros la montamos en el diario digital venezolano y la montamos después en el Guáramo Digital. Claro. Entonces ahí queda permanente, le llega una cantidad de gente que uno no sabe. Pero en todo caso, el periodismo sigue siendo periodismo. Siempre, y lo será siempre. Y lo será siempre, no importa los medios tecnológicos que se incluyan. Se discutía mucho que la radio iba a desaparecer, el libro, iba a desaparecer el periódico. Yo creo que todos los medios son complementarios. Todos. Y cada uno tiene sus buenas características. Claro. Y tiene sus limitaciones. Pero entonces la interacción complementaria de la diversidad de medios, estoy hablando en los formatos tecnológicos, es la clave para servir bien a la sociedad de la manera más eficaz, ¿no? Porque tú le estás diciendo por televisión, le dices por radio, le dices por internet, le dices por las redes sociales, le dices en los diversos géneros periodísticos, y es una gran riqueza. Antes de comenzar la grabación, que para mí es sorpresiva, por cierto, no estaba programado para esto, hablábamos aquí de cómo Internet es una plataforma que resume o que incluye todas las tecnologías, desde el libro hasta las redes sociales. Cuando tú te metes en Internet, mira, mucha gente no sabe que cuando tiene un blog está a nivel universal. Claro. No sabe. La famosa nube, ¿no? Fíjate, sí, esta experiencia, yo tuve un diario donde hubo mucha gente, colegas, pero
eso fue una experiencia de 2009 a 2011, que estaba en internet, llegamos a tener 13 cuerpos informativos, pero cuando tú ibas a las agencias de publicidad, entonces los representantes de las agencias me preguntaban a mí, pues, ponía para todo corbata y tal, y qué sé yo, para gestionar los contratos de publicidad. Entonces yo te decía, ¿cuál es el target del medio? Y yo le decía, 750 millones de hispanohablantes en el mundo. Dice, y no comprendían que cuando tú levantas en internet, claro, estás al alcance del mundo. ¿Cómo ven ustedes y qué palabras le dan ustedes a nuestros estudiantes? Yo también esto lo voy a compartir con mis estudiantes de la universidad. ¿Cómo ven ustedes el futuro del periodismo en el planeta? La persona que se gradúa de comunicador social, como nuestro diplomado, ¿a qué se va a dedicar? Bueno, yo creo que el periodismo es un oficio y ha sido un oficio siempre, ¿no? Y lo será siempre. Como decíamos al comienzo, han cambiado los medios, han cambiado, pero la función del periodista, y yo creo que en las actuales circunstancias es más necesario, más urgente la función del periodista. Porque estos cambios tecnológicos que están ocurriendo y todas estas complicaciones propias de las sociedades actuales obligan a tener un testigo, y el periodista es como un testigo de la vida. El periodista está presente y va a informar de lo que ocurre. Puede ser política, puede ser comportamiento de la sociedad, puede ser deporte, puede ser movimiento literario. Entonces, el periodista es así como nació y se convirtió con el tiempo y se ha transformado, como decíamos, desde aquel periodismo literario, digamos, ¿no? Después el periodismo ya noticioso y el periodismo ya hoy diversificado, de acuerdo a los medios. El periodismo es un oficio que siempre existirá y que además, yo creo que este es el componente más importante, resulta necesario y útil a la sociedad, porque la sociedad necesita una información y una noticia que de alguna manera lo vincule con los hechos y con la realidad circundante. Mira, el periodismo es como la savia de la sociedad. No importa, como dice Manuel Felipe, la naturaleza tecnológica de cada medio, siempre los medios o las tecnologías aplicadas en los medios son tecnologías inertes. ¿Desde qué punto de vista? De que no tiene contenido. El contenido es el cerebro humano. Por favor, no se nos olvide nunca eso. Quien le mete contenido a la televisión, a la radio, a los periódicos, a las revistas, a las redes sociales, es la persona humana. Y el periodismo, dentro del gran campo de la comunicación, tiene una labor especial, que es informar oportunamente, con veracidad y con responsabilidad social. Entonces ahí te resume estas tres, el componente ético que distingue al periodismo. Claro. Porque si no, lo otro es propaganda, es catequesis o catequesis. O es engaño. O es engaño, etc. Mira, me recuerda hoy el profesor Carlos Augusto León, gran poeta venezolano, era profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Central de Venezuela en los años 70, y se hablaba mucho del nuevo periodismo norteamericano, que era medio novelado y tal y qué sé yo, y había ya la discusión de si el periodista tenía que ser literato, que tenía que ser escritor, y tal. Y yo le pregunté en clase a Carlos Augusto León, ¿cuál es la diferencia entre el periodista y el literato? Eso nunca se me va a olvidar. Carlos Augusto en clase respondió al rompe. Para el literato, el lenguaje es su objeto. Para el periodista, el lenguaje es su instrumento. Y tanto, digo yo, tanto el literato como el periodista tiene que conocer el lenguaje. Claro. Pero de una manera distinta, ¿no? El literato te crea, el poeta vuela, su imaginación, la descarga, ¿verdad? El periodista siempre está atado a la realidad y está atado a la responsabilidad social.
El poeta puede decir lo que le da la gana. El periodista no puede decir lo que le da la gana. Bueno, muchas gracias. Yo creo que está más o menos... La conversa ha estado... Profesor, despídase de sus estudiantes esta noche. Bueno, yo creo que esta conversación, yo creo que ha abordado temas importantes. Yo creo que ha sido muy útil, ¿no? Para los efectos, pues, de este proyecto comunicacional.